todo isto, unha vez que empezamos a botar as contas no ano 2005, temos que daquelas o queixo estaba entre 33 e 39 pesetas, agora está a 53. Un kilo de alfalfa, nos hemos comprado alfalfa en rama costa na explotación a 22 pesetas. Se agora comprar a 42, agora está a 35. A palla era o que máis fluctuaba, entre 10 e 15 pesetas, agora está a 12 e 15 pesetas. Un kilo de nitrógeno para abonar estaba a 60, agora está a 120. E, bueno, as contas daquelas non son as de agora. Entón, a idea primitiva era eso, aprender das cabras durante 3 ou 4 anos e facer un equilibrio. A situación económica acelerou ese proceso, pero non para facer a mini queixería, senón estamos facendo un queixo na queca. Levamos a leite e temos un queixo. E que tipo de queixo? Bueno, pues algo que non entra en competencia con García Vaquero, con Angulo, con non sei que. Volvemos a fazer un queixo fresco de cabra, 100% leite. O sea, non hai leites en polvos, non hai permeados, non hai suelos, leite, sal e cuajo. Cada kilo do noso queixo leva 4 litros e medio de leite, entre 4 e 4 litros e medio, depende da grasa e da proteína do animal e da pouco orgánico. E aí empezamos a fabricar queixo e abrir mercado. Temos un distribuidor en Ferrol que nos distribuye, sobre todo Coruña, e estamos bastante implantados en Coruña. A partir de aí, as ventas con respecto ao ano pasado baixaron un 40%, pero así a xente, como temos cartos, ou temos medo, deixa o queixo nas tiendas a xente non pode, como antes. E decidimos facer algo tamén diferente, que non houbera competencia. Que foi iso? Pues facer un queixo con castañas. A idea principal era castañas. Entón, falamos con este queixeiro para que nos dixeran onde podíamos conseguir a materia prima, a castaña, como facelo, que fermento utilizar. E o mestre queixeiro non nos soupo dar unha resposta porque dixo que non conocía ningún queixo con castañas. Bueno, foi empezar a facer probas e o queixo non sabía, porque a castaña non se comporta como un fruto seco, o sea, ten moita humedade, ten moitos hidratos de carbono, non ten azúcares, entonces ese queixo non servia. E a partir de aí evolucionou hacia marrón glacé, trozos de marrón glacé, a castaña amimarada, chea con azúcar, e aí sí, aí vemos un pouco ca clave do queixo. Entonces temos dous queixos, un fresco 100% leite e este tamén 100% leite con marrón glacé. O tema do queixo fresco de cabra, hai un prejuicio enorme con respecto aos queixos aquí, pensando que un queixo fresco de cabra vai ser fuertísimo, vai ser algo que un queixo feta griego non ten en absoluto ese prejuicio razón de ser. É un queixo moi suave, é un queixo saludable, porque a grasa da leite de cabra son ácidos grasos de cadena media corta. O sea, un queixo aterogénico, esa grasa non se pega ás venas, a xente que teña problemas de colesterol pode tomar este queixo perfectamente. É un queixo que ten máis calorías, desde logo, porque ten máis grasa e máis proteína con leite de vaca, pero un queixo sano. E estamos intentando coller a distribuidores máis e levar ese queixo a toda Galicia. Incluso intentar coller un director comercial para que nos diga os pasos que temos que facer, porque nos ao final somos gandeiros, non somos comerciales. A experiencia, eu creo que é positiva, os animales sanitariamente están ben, o que é negativo, pois é todo o que está encima de nós, o tema dos costes. Estamos ahora mismo producindo por debaixo de costes. Estamos pagando a leite a 43 céntimos. Por que 43 céntimos cando no 2008 estaba 120, 128, 115 pesetas? Os franceses deixaron de levar leite de cabra a Francia. O sea, os consumos de queixo en Francia baixaron igual por aquí. E agora eses 5 millóns inundan este mercado. Aquí non se consume máis queixo. O consumo de leite ou de queixo per cápita en España é moi baixo con respecto a Francia, Estados Unidos, Alemania. Entón, esos 5 millóns inundan este mercado e por eso temos que darse a cabo a produción de leite de cabra. Entón, intentando facer un queixo diferente, que non
xente conoce o queixo madurado, pero temos detrás unha industria moi potente, moitos queixos, e ao final nós somos 300 cabras e un queixo. Entón é moi complicado que a xente colle o noso queixo. Está no lineal ou está nunha tenda, que queixo este? Ademais, un queixo de cabra galego, que aquí non hai hábito de... non hai cabras, hostia. En Galicia temos monocultivo de vaca, non? Entón, é moi complicado. Pero, tes a ventaja de que non tes competencia. Non hai nadie que poida poñer un queixo igual que o teu. De momento. O tempo dirá. Con respecto ao queixo marrón da seda, tamén procuramos, estamos intentando patentalo para que nadie nos copie, ¿no? En ese sentido, tenemos nosotros por lo menos un tempo de poder desarrollar ese queixo. E isto é un pouco a nosa situación que estamos facendo ahora. Es decir, que agradecer que pudiera estar aquí, que está dando o seu traballo, José Manuel, con moitos dos que estades, e que vamos a poder... Una pregunta, si puedo. Mira, ¿cuál es el nombre del queso? Ledo Presas. Son os meus apellidos, Ledo. Cando diseñamos a etiqueta... Ledo. ¿Y esto en Coruña donde podríamos encontrarlo? En Coruña non sei onde estades, onde vivides, en que zona... No, nosotros yo pertenezco a una asociación de más de casa, consumidores y usuarios. Aquí en Abegondo. Entonces, pues nos interesaba conocerlo, es un producto nuestro y lo desconocemos, pues por lo menos en el próximo Consejo Provincial, pues... En Coruña, pues, na Plaza de Lugo, por exemplo, está na segunda planta nunha tenda que se chama Pan Pan. Ou en General Sanjurjo, ao final de General Sanjurjo, nos Castros hacia o final, hai unha tenda que se chama Vales, que tamén temos o queixo. Estáse vendendo en tendas ecolóxicas. O noso produto non é ecolóxico, porque a alimentación non é ecolóxica, pero, o sea, 100% leite, sale, cuajo, non levar conservantes, digamos que as tendas sí que poden poñer a venta en tendas ecolóxicas. Unha tenda ecolóxica, por exemplo, a de Isabel de Teixeiro, que chamase Hortasá. Veis onde se pode conseguir o queixo. Hortasá conocedora. Me suena. Está en Pérez Sardá, a calle que vai hacia entre o Corte Inglés e a estación de autobuses. Enfrente aos ministerios, Morelos. A anécdota dos meus apellidos, cando se diseñou a etiqueta, pois eu comentei ao diseñador, traemos unha etiqueta e fai unha marca. Eu creo que a marca é o de menos. Se o produto é bom, é igual que se chame la capricha, que García Vaquero, que outro. Es algo que no conocemos. Y, por ejemplo, folletos para... No, somos muy humildes. No tengo ni tarjeta. Y si, por ejemplo, estas asociaciones quisieran visitar la explotación o algo así, sí, non habrá ningún. Los llamaríamos y... Verían sus animales e, bueno, que temos. Gracias. Vosotros estades convidados, os que estades aquí, como asiento que querades decirlo da Asociación de Consumidores e Usuarios, se non vos chegou a información, o vindeiro luns, a partir das 10 da mañá, na aula de cociña de Portomuiños, na Barcana, en Carna, vai haber unha xornada sobre comercialización de produtos agrarios en circuitos cortos, que despois do descanso vamos a subir uns críticos e que ademais do queixo de José Manuel se van a poder probar todas as variedades locais, autóctonas, de tomate, de pimento, de cebola, de repollo que se estuvieron producindo durante este verano. Entón, a cata vai ser sobre a unha, no mediodía. A idea é dar a coñecer estes produtos, dar a coñecer os produtores e que vaya un pouco tirando o consumo de produtos da comarca. Entón, a toda a xente da asociación, vos sodes socios ademais do grupo de desenvolvemento rural, probablemente se teña enviado un correo electrónico, Isa, supoño que sí, verdad? Sí, cuando va a dar de mi hijo, porque así... E despois teremos uns críticos. Bueno, ter un pequeno inciso. Moitas gracias, José Manuel. Se vos parece, cada monografía é que sí que están tendo ese servicio, nos vai a comentar un poquinho que a asociación, cantas mulleres están, que actividades desenvolven e cal é a situación do acceso ás novas tecnologías no rural. Ademais, ela tamén coñece ben as explotaciones agrarias ali. E despois daremos paso a última das presentacións da mañá, que será o proxecto Partner TIC.
vamos xa directos. Bueno, pues eu son unha representante de bares de Cambás. Efectivamente é unha explotación agraria, pero de vacas de leite. Bueno, os problemas que todos. O carnet. De feito, aí temos contratado con unha empresa privada que se chama Rede Rural, pero que ven na zona de Quirizo, por aí, creo que ten unha antena na Cova da Serpe. Estaba funcionando medianamente ben. O que pasa é que non fomos moitos socios a unirnos a ela, eu penso que nos deixou un pouco de lado, non lle interesamos. Entonces, agora, pois, penso que temos unha cooperativa tamén, agraria, está aí cerca tamén, que está fallando moito. A de Sosoviano. E claro, bueno, non se pode traballar. Entonces, pois, bueno, se tedes unha cousa pois mellor, algo así, sea responsable, quero dicir, que non sea 2 días, pero 2 días, pois, seramos estar descolgados outra vez. Creo que podería interesarnos. Bueno, non sei que máis. Depois temos o problema do TDT, que iso vai dificilmente, a mí afectame tamén, pero o que máis pena me dá é o da xente maior, que me está dicindo, e agora estamos no bravo, pero cando sea inverno, eu que vou poder todo o día na casa sin poder ver a tele. E digo, bueno, pues, claro, é triste, que vivan solos, ten todo o inverno ali, en unha casa, sin poder nin ver a tele, nin ver a telenovela que están seguindo de todos os días, cosas desas, é bastante, ten que ser bastante triste. A explotación agraria nos afecta o tema de internet, falta pago de posibles servicios. Claro, os servicios esos de dar de alta, dar de baixa, os cerros, as vacas e todo eso, pois claro, que nos afecta porque, bueno, leva a cantidad de tempo. En principio iba, bueno, un pouco así regular, pero agora non. Falta unha hora para empezar a tempo. Claro. Pois claro, o tempo que bueno, estamos perdendo de traballar no campo. E a aula que tedes da UNED, ali na tribuna electoral, esa tamén se engancha desde el inicio, sabes? Unha cousa esa, non sei que algúns foron se dando trata por ali, non sei exactamente se a aula de si a asociación de ancianos, o Consello de ancianos, eso creo que se puxo a nosa fai como 15 días ou algo así. Pode ser? Sí, o sea, eu creo que fai 15 días ou así, empezouse a puñer alguna xente porque en principio, vamos a ver, esa é unha outra rede, é nosa, o que está conectado a outra rede, pois é moi libre de conectarse onde queira, non? Entón, nosotros, en principio, a nadie dixemos que se cambiara, ou que se cambie, ou que se conecte, porque se quere cambiar, porque por favor, que vai, Dios, nada máis, non hai ninguna todo o que se quere cambiar, simplemente apúntase, mírase e se ten cobertura, que métese isto. Sí, eu creo que, porque onde está a antena ubicada, según eso, No, Cambás está coberto, eu creo que o 99,9% está coberto. Porque Cambás ten dúas antenas, unha do lado de Cambás e outra do lado do Parque Eólico, o cual Cambás está completamente coberto. Aí en internet, vamos, non o que falábamos antes, non en televisión. Pois sería tema de miralo, aunque, por outra parte, tamén por o tema económico, porque o outro estamos salindo un pouco máis caro. Entonces, pois tamén sería interesante, claro. Porque as cousas están apretadas, se decía, o tema das cabras, nas vacas estamos igual. Ahora mesmo... E o servicio telefónico non tedes telefonía móvil? Telefonía móvil vamos tendo, hasta ahora só teníamos Vodafone, ahora empeza a funcionar a cobertura de Movistar, el teléfono é de cable de El track. Sí, o fixo falla máis que o móvil.
Fixo que ao final Sí, É un móvil posto quieto. sí. Además, O antena non é do pincho, ese. O antena non é do pincho. No, está falando de telefonía fixa que son fios que a través da rede de Movistar de 2G e o pincho súa se va a través de 3G. Bueno, pues se vos parece, pasamos a última das intervencións por parte de Óscar. Alberto. Perfecto, porque te fos aquí, ¿verdad? El proyecto Parnetic, como les decía, proyecto de Diputación de La Coruña, que ponemos a disposición de todos los ayuntamientos de la provincia de La Coruña, bueno, salvo los 3 que no son lógicamente rurales, ¿no? Para todos los ayuntamientos de la provincia de La Coruña, en donde lo que procuramos es establecer, como pone ahí arriba, una red de participación y servicios digitales en territorios rurales. Es, que así dicho así rápidamente, parece que dice poco o nada, pues tiene una clara influencia práctica en los territorios en donde estamos llevando a cabo esta experiencia piloto, ¿vale? Decir que, bueno, Parnetic es una ficha que tenemos a disposición de cualquiera en nuestra página web. Es un proyecto que pone en marcha una serie de aplicaciones electrónicas, software, programas informáticos al servicio de la ciudadanía. No sería solo de la ciudadanía, entidades, personas, entes con personalidad jurídica, es decir, asociaciones, ONGs, pymes, pequeñas y medianas empresas, e incluso también para la administración que trabaja en el medio rural, el personal trabajador de esa administración, los funcionarios, etc. ¿Qué facilitaría este software? Trámites con el ayuntamiento local, mejoraría la participación ciudadana, además también ayudaría al ayuntamiento a conocer las necesidades de sus ciudadanos, pues de manera inmediata, o por lo menos dar respuesta a esas necesidades conociéndolas de forma más concreta, y ahorra costes. Estamos ahora hablando siempre de que no hay dinero, de que estamos en épocas de crisis, ¿no? Costes económicos y tiempos. Nos evitaría, sobre todo, pues tenemos aquí la asociación de vecinos de Kendes, ¿no? Por ejemplo, pues no tengan que desplazarse, hacer trámites en el ayuntamiento, etc. Ahorraría tiempo, ¿no? En la prestación de servicios públicos, gracias al uso de nuevas tecnologías. Bueno, un poco, antes, para que no se me despisten viendo ahí la pantallita, un poco lo que pretendemos con el proyecto Parnetic es reducir la brecha digital, superarla en la medida de lo posible, esa brecha digital que se conoce como tal y tiene origen en múltiples causas, desde la ausencia de grandes infraestructuras, porque sencillamente no llega una línea de internet, o porque el wifi, pues las antenas son caras, o bueno, hay que ver eso, iniciativa pública y privada que va solventando eso. Pero luego también, una vez que tenemos la infraestructura, una vez que la ciudadanía, los vecinos de esas localidades, de las parroquias, tienen internet, digo, ¿qué puedo hacer? Ahora, para mí, ¿para qué me sirve? Aparte de para el ocio. Que decía antes el alcalde que le importaba mucho que ese internet fuera útil, no solo para pues, temas de ocio, ¿no? Bueno, pues nosotros procuramos ofrecer esos servicios de manera gratuita. Lo que pretendemos hacer con el proyecto, uno de los, digamos, 3 ejes básicos de este proyecto, son desarrollar una serie de aplicaciones basadas en software libre. Son aplicaciones que solamente se pueden encontrar en el mercado, pero nosotros las desarrollamos en software libre y de carácter gratuito y libremente distribuibles. Es decir, ahora mismo contaré cuáles son esas aplicaciones, pero cualquiera que lo desee, ciudadanía, entidad, administración pública, puede descargarse esas aplicaciones y utilizarlas en su propio provecho. Luego veremos algún ejemplo incluso que estuve pensando hasta que se podría utilizar pues, en la elaboración misma de estas jornadas. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Son los 3 puntos naranja que tienen ahí arriba. Una primera aplicación que es un envío y recepción de mensajería SMS. Para avisar, por ejemplo, envío y recepción de mensajería SMS. Supongamos que el Concello de Abegondo bueno, en este caso el Concello de Abegondo no está como experiencia piloto, o sea, no está como localidad piloto de este proyecto, pero sí uno de los ayuntamientos que pertenecen a esta Asociación de Desarrollo Rural, que es el Ayuntamiento de Miño. De hecho, tenemos la suerte de contar aquí con Jesús Fernández, que está levantado, que es el dinamizador del Ayuntamiento de Miño, del proyecto Parnetic.
Bueno, pues con este software de mensajería SMS, el ayuntamiento o una asociación de vecinos, o una asociación agraria, etcétera, o la asociación de desarrollo rural, enviar una serie de mensajes a sus asociados, a las personas que están inscritas, la gente dada de alta, avisándole de todo tipo de incidencias, de novedades, se está celebrando aquí una jornada, o mañana se va a celebrar una jornada, etcétera, aquellos que estén inscritos. Insisto, software gratuito instalado en los servidores de cada uno de estas personas, de estos usuarios, ¿no? Potenciales usuarios. Una segunda aplicación, esto con un lado SMS, una segunda aplicación que sería un sistema de localización georreferenciada y de punto libre. Bueno, otro palabra extraño, pero fácil de entender, porque sería localizar en un mapa, pues si conocen Google Maps, pues funciona con el motor de Google Maps, sería localizar en un mapa todo tipo de avisos, de incidencias de última hora. Imagínense que va por la calle y que está pasando por el parque y que aquí hay un banco que está estropeado. Bueno, pues vamos a señalizar y vamos a decirle al ayuntamiento, y vamos a indicar, gracias a esta herramienta, dónde está el banco estropeado. O que hay una tapa de alcantarilla que se ha roto, o que hay una cañería o una farola o un punto de luz que no funciona. Georreferenciamos, marcamos en un mapa y recibirá el ayuntamiento, lo verá y verá los avisos que la ciudadanía, por ejemplo, le emite al respecto. También el ayuntamiento puede indicar a su vez información. Puede decir que, por ejemplo, se va a cortar la calle de aquí a aquí con motivo de la romería. O se va a cambiar el lugar de las fiestas del pueblo, de esta plaza, a este campo de la feria. Es decir, el ayuntamiento marcaría también avisos, incidencias, etc. Además, a este sistema de localización georreferenciada también le podemos añadir, bueno, de hecho, bien añadido, el punto limpio más cercano, que bueno, daría información sobre horario de recogida de residuos, qué tipo de residuos se pueden depositar allí, etc. Y finalmente un sistema de consultas electrónicas, otra herramienta, un tercer software, que les permitiría hacer todo tipo de preguntas, emitir consultas, valorar encuestas, valorar estadísticas de los resultados de dichas encuestas, que también tendría un feedback, es decir, se podría utilizar por parte de instituciones públicas, por parte de la ciudadanía, por parte de asociaciones. Supongamos que después de haber pasado las fiestas del verano, pues el ayuntamiento emite una consulta a todos los ciudadanos que están adscritos a este servicio y dice, bueno, ¿y qué opinan de los conciertos? ¿Les gustó? El año que viene, ¿qué prefieren? ¿Al cantante A, B o C? Es decir, uno ayuda, le permite al ayuntamiento, a la entidad, a tener una imagen más certera de lo que quiere la ciudadanía. O los usuarios, por ejemplo, de una asociación. Podría ser también una forma... Estos servicios piloto, perdón, me he saltado los minutos. Tenemos 3 herramientas informáticas a disposición de los ayuntamientos y del ciudadano. Un segundo eje importante, les decía que el primer eje eran las aplicaciones informáticas. Un segundo eje importante sobre el que pivota el proyecto PartnerTIC es la creación de una red de participación y servicios digitales en territorios rurales. Yo no sé si aquí hay pues, informáticos, técnicos informáticos, gente que diga, bueno, pero lo que estáis ofreciendo ya existe y tal, y incluso puede que haya aplicaciones de pago pues, que tengan más funcionalidades, sí, es verdad. Pero nosotros es un proyecto europeo, financiado con fondos europeos y también con fondos públicos locales. Y bueno, es muy importante que una vez que se acabe el dinero de Europa, que el proyecto siga funcionando, o por lo menos que sus consecuencias pervivan y perduren más allá. Es por eso que no solamente ofrecemos las aplicaciones, sino que además ponemos en contacto a todas aquellas entidades, asociaciones que sepan que hay más gente que está utilizando el mismo software. Pues eso nos ayudaría para garantizar su viabilidad, para resolver problemas comunes, incluso para contratar cuestiones comunes. Las aplicaciones son gratuitas, pero la mensajería SMS seguro que algunos están preguntando, sí, bueno, ¿y quién paga los mensajes? De momento, con la vida del proyecto, que en periodo de ejecución del proyecto acaba ahora en diciembre de 2012, tenemos unos 240.000 mensajes que paga el proyecto. A partir de ahí, si las personas, las entidades que se hayan contratado a ese proyecto, a esa aplicación de mensajería, oye, pues yo quiero seguir con esto porque me es de mucha utilidad, dar avisos a mis asociados, a mis ciudadanos, etc. Pues si saben que hay más gente
que está utilizando la misma herramienta. Por cuestión de economía de escala, es distinto que uno contrate 1000 mensajes SMS a que 15 contraten 15.000 mensajes SMS con el mismo operador. Bueno, no sé la cifra, 15.000, 150.000, como fuera. Pues bien, vamos más allá de dar simplemente unas aplicaciones y ahí se entienden, sino que se crea una red en donde todos estarían conectados, todo el mundo sabría quién tendría qué aplicación, para resolver situaciones comunes, etc. Estos servicios piloto, los programas, el software, son extensibles al resto de ayuntamientos que deseen adherirse. Hoy por hoy, el proyecto y su tercer eje trabaja en, como hablaba el compañero, no son antenas, son puntos informativos, son locales, asociaciones de vecinos, aulas virtuales, centros como el que tienen aquí. De hecho, Jesús Fernández es el responsable de la antena de Miño. Pues las antenas son centros de fomento de la cultura digital, es decir, con aquí su misión es impulsar las tecnologías de la información y de la comunicación para el uso de esos servicios. Bueno, muchas veces también se nos achaca a los que trabajamos en proyectos europeos que parece que el dinero que queda de Europa, que no sé si se usa, no se ve o se ve poco. El proyecto está físicamente en donde están las antenas, en donde se están haciendo las pruebas piloto. Las antenas de Coruña, los puntos de información de Coruña y los ayuntamientos seleccionados para hacer esta prueba piloto son 3: Miño, As Pontes de García Rodríguez y Melide. Y el proyecto está físicamente allí. Hay una persona, ahí está Jesús en Miño, tenemos a Jorge en Melide y tenemos a Alfonso en Las Pontes, en los centros que han sido en locales cedidos por los ayuntamientos, que explican, ayudan, digamos, una función del proyecto es palpable, no es un cartel extraño a que la gente no sabe muy bien ni a quién llamarlo, incluso atienden al público para dar respuestas tanto al proyecto en concreto como de administración electrónica general, uso de internet, etc. Aquí están las actividades, en esa pantalla pueden ver las actividades que hacen las antenas. Obviamente, el proyecto ya lleva funcionando desde julio de 2009, no es arrancar el proyecto y decir, pues vamos a hacer estas tres aplicaciones informáticas en estos ayuntamientos. Esto hubo que desmigar mucho, hubo que escoger los ayuntamientos y sobre todo hubo una labor una labor muy intensa de investigación de qué aplicaciones habría que desarrollar. No se partió como el proyecto con esas 3 aplicaciones, mensajes, consultas y mapas y punto limpio, con esa idea clara. De hecho, esto es un proyecto europeo, pues tenemos socios de toda España, de Francia y de Portugal, ahora vimos los nuestros. Y a pesar de nuestras diferencias lógicas, tenemos puntos en común que nos hizo ver cuáles serían las herramientas que realmente tendrían más utilidad. Decía antes el alcalde que la vuelta al campo es inminente o inevitable, ¿no? Que hay que volver al campo, pero no a ese campo del siglo XVIII o XIX. Y bueno, uno de nuestros socios es la Diputación de Huesca, que tiene una línea de trabajo muy intensa en el mundo de la administración electrónica. De hecho, ya empieza a dar merchandising, que ya no pone Diputación de Huesca, pone Diputación Digital de Huesca. Y ellos tienen un concepto, tienen un sector de la población muy denominado, muy concreto, muy identificado, a los que denominan neorurales. Los neorurales es gente que ha abandonado la ciudad, hablo de Huesca, ha abandonado la ciudad, se ha ido a pequeños pueblos y exigen, ya no que tengan internet o que llegue la línea, exigen ser los servicios que tenían en la capital, es decir, exigen poder pagar sus impuestos por internet, exigen poder opinar en la celebración de las fiestas o si cuando compensa cortar una vía de agua o o cortar una calle, exigen opinar, exigen poder mostrar su desacuerdo o no, quieren participar en la vida pública, arrastran, por decirlo así, lo que han hecho en muchos urbanos más grandes, lo quieren en un entorno rural. Bueno, pues ellos, por ejemplo, son socios de este proyecto y con esto me asimilé por el tema de la vuelta al campo de los neorurales, de cómo estas antenas, en esta experiencia piloto,
porque estas antenas también están ahí, también por una labor de alfabetización digital. Es decir, entendemos que nosotros ahora le cogemos a alguien y le damos una herramienta de consultas o de poner cosas en un mapa o tal, y la gente se nos puede pues, directamente marear, se nos puede despistar. Hay gente que no sabe encender un ordenador. Bueno, pues al principio este proyecto con las antenas hacía una labor de alfabetización digital y poco a poco la gente va acudiendo, además suelen ser los mismos usuarios que van mejorando sus capacidades, van a cursos nuevos, distintos, para al final sí los metemos ya a utilizar lo que eran las herramientas, las 3 herramientas que decíamos. Vamos para atrás, luego las hago de las cifras. 19 antenas. Bueno, aquí pueden ver los socios de este proyecto. Diputación de Coruña, somos, digamos, el jefe de fila, que se conoce, el jefe de los socios, ¿no? Tenemos con las antenas de Coruña, son As Pontes, Melide y Miño. Inludes es el Instituto Lucense de Desarrollo, bueno, Diputación de Lugo, y tiene 2 antenas, que son las localidades de Abadín y de Chantada. La Diputación de Huesca, con sus neorurales, tiene las antenas de Almudévar y Panticosa. Decir que, por ejemplo, no sé ahora cuál de las dos, si Almudévar o Panticosa está al ladito de Jaca, y entonces estamos hablando de una población que en invierno, en la temporada alta de esquí, la temporada se triplica y cuatriplica su población, y en temporada baja pues está el pueblo normal, y sin embargo ellos tienen que dar respuesta a toda esa gente que llega en temporada alta, que claro, existen estos servicios, y ha visto el proyecto pues una vía para que la ciudadanía se exprese. Tenemos la Diputación de Almería con los ayuntamientos de Huerta, Overa y Berja. En Almería les pasa un poco como a nosotros. Población dispersa, envejecimiento también de la población, dificultad para llegar a las entidades locales, a las administraciones públicas, etc. El Ayuntamiento de Lugo, que esta lista está situada, va por, digamos que las antenas es móvil, va por sus parroquias. Aquí salen 8 parroquias de Lugo, pero acaban de ampliarlo a las 21 existentes. Y la Cámara Municipal de Águeda, esto ya es un ayuntamiento que hay en Portugal, al sur de Oporto, sí, al sur de Oporto, con las, ahí le llaman freguesías, ¿no? Pues también con las localidades de Aguada de Cima y Balón Probo. Águeda ha sido la Cámara Municipal de Águeda, la Cámara Municipal es el ayuntamiento. La Cámara Municipal de Águeda ha sido escogida hace poco como único ayuntamiento de todo Portugal para realizar una especie de, no sabía explicarles, como ayuntamiento más tecnológico de todo Portugal, más en proporción incluso que Lisboa, e incluso para realizar una prueba piloto donde se llama el licenciamiento cero o algo así, en el que alguien que quiera abrir un negocio o paga por internet a su ayuntamiento, o si el ayuntamiento no ofrece esa posibilidad de pago, directamente se le exime el pago. Es decir, si yo quiero abrir aquí una tienda, si yo quiero abrir tal, el ayuntamiento tiene la obligación de facilitar ese pago a través de internet. No tengo que ir allí, ni andar moviendo, entrego la información por internet y puedo pagar por internet. Y si no está eso disponible al ciudadano, no está visible o no funciona en un plazo concreto, a grandes rasgos, esa persona puede abrir el negocio sin haber pagado, se le exime. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no ha ofrecido, no ha facilitado el servicio a través de las nuevas tecnologías. Uy, me enrollo, perdón. Pues, vale. En cifras, ahí tienen, el proyecto es un total de 1.600.000 euros, de los cuales la Diputación de Coruña realmente pone 136.000 exactamente, porque está patrocinado, está financiado. Hay los socios que hablábamos antes, se me olvidaron los socios. Está financiado por los fondos SUDOE, ¿vale? Del programa FEDER. Verán, hay un socio francés, tenemos a la Universidad de Montpellier, ahí aparece el nombre completo, pero es impronunciable, y la Universidad de Montpellier lo que no tiene antenas, no tiene puntos de información, lo que aporta es know-how, lo que aporta es saber hacer. Tenemos con nosotros, afortunadamente, a una experta de la Comisión Europea, analizando temas de participación, uso de redes sociales, etc., en la ciudadanía. Es, digamos, una labor de informes, de una labor más teórica, más abstracta, ¿no? Pero en fin, también aporta mucho valor añadido a este proyecto. Como no tenemos tiempo, yo tenía un vídeo de... perdón, te pongo aquí. Sí, es que se vea bien el logo SUDOE en las fotografías, que si no después...
después igual no me certifican los gastos. Bueno, está, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tenemos aquí un vídeo en Aspontes, lo pueden ver en YouTube. Era una presentación de cómo hicieron en Aspontes el proyecto Partnertic. Como me castigan aquí con 5 minutos, pues lo saltamos. Quedan ahí una dirección de contacto. Por favor, les hemos dado a todos unas carpetas. Si alguien no tiene, pues les damos ahí más, alguna les quedan. Y lo único que quería comentarles es que, si me dan una prórroga, imaginemos que ya tenemos las 3 aplicaciones funcionando y que el grupo de desarrollo rural, Mariñas Betanzos, pues las lleva utilizando con normalidad. ¿Qué podríamos hacer? Pues primero, con mensajería SMS, que lo tiene instalado el grupo de desarrollo rural, avisar a todos sus socios, o no sé, asociados, no sé muy bien cómo funciona, o a los que se han apuntado aquí para la jornada, diciendo, va a haber, la jornada empieza en 2 días, y va a estar un mensaje SMS a todos en su móvil, ¿bien? Advertidos. Tengo que agradecer a Isabel y, bueno, también a Jesús aquí y a la asociación en general por habernos permitido participar a última hora. Nosotros hemos sido un cambio en el programa porque nos enteramos de estas jornadas hace una semana y teníamos mucho interés en participar. Esto ha sido un cambio que también podía haberse indicado por SMS, por ejemplo, si tuviera la herramienta aquí. Es decir, va a participar un nuevo ponente del proyecto Partnertic, bla, bla, bla. Después, en el mapa, se podría indicar, pues si se celebra aquí el día 9, en el Concello, bien, el día 23 se celebra en otro sitio, pues se pone otro mapa. Y después, pues, ¿cómo valorarían mi participación? En estos momentos esta es la aplicación de... Está bien escrita, ¿no? Esta, sí, guión mío. Sí, sí. Esta... Oh, no hay internet. Sí. Bueno, deberías. Pero con otra página cualquiera. No, esta funciona. Tiene que funcionar. La presentación en Partner. Partnertic. No, es así. Bueno, pues me acaba de dejar esto... A ver, vamos con otra, La presentación la tenías en internet, ¿no? Sí, por eso. No sé. Voy a poner algo ahí. Igual está caído. Está caído. No se puede... sí, funciona. No está descargado. HTTP, syscom-mino, syscom-mino.partnertic.eu. Vale, por Dios. Bueno. Nos apuntamos la URL y si la tenéis activa, lo valoramos. Bueno, esa es la consulta de cosas al final como Bill Gates, el Microsoft. Bueno, ahí que tenemos la consulta, ahí hay una consulta establecida en el que es una consulta pública para todos los que estáis aquí, que podéis entrar. Después de la partida por ES. A mí me funciona sin eso, pero... Sí, a mí también. También. Yo estoy accediendo desde la pantalla. Sí. Pues no sé. Bueno, en fin, aquí hay una consulta en donde podéis valorar mi intervención, podéis valorar el material utilizado, podéis valorar las ideas y si os interesa el proyecto Partnertic, dejar vuestro correo electrónico para que os mande más información. Es una forma de interactuar, ya que estamos hablando de un proyecto de participación electrónica, de interactuar, en lugar de venir, asistir, podéis hacer relativamente preguntas, más o menos, pero luego en la comodidad de vuestra casa o con vuestros dispositivos, que veo a gente con sus móviles ya jugueteando, pues coger y decir, bueno, pues me parece bien, me parece mal, no me gusta esta exposición, el año que viene no vuelvo. Yo agradezco que entréis, por favor, en esta dirección, seguro que funciona, no sé por qué aquí no. Sí, funciona. Funciona, ¿verdad? Funciona. Y hay una consulta pública en el que se menciona algo así como valorar la participación de Partnertic en las jornadas. Yo lo agradezco, si me ponéis bien, yo también lo agradeceré más todavía, sobre todo a mis jefes. Y bueno, estoy a vuestra disposición, pido disculpas y de verdad muchas gracias por habernos permitido hablar aquí. Y si alguien tiene alguna pregunta, estaré aquí. Hay aquí una pregunta. Para hacer todo esto, como yo vengo representación de una asociación, es decir, sí, todos los que están aquí son también de asociaciones, pero supongo que todos tendrán internet, la nuestra no lo tiene, o no sé si lo tienen o no lo tienen, si hay ayuda, si no las hay, para el tema wifi y todo eso, que es un poco para lo que también venía aquí. Claro, no sé si... No, más que nada yo también. Sí, las hay, pues a través del programa LEADER, está abierto. A través del programa LEADER, hoy vamos a ver aquí soluciones desde la empresa, soluciones desde Wifinet. Claro,
quieren, todo eso, o las subvenciones que hay. Para la instalación se puede subvencionar, el mantenimiento ya no. Por la cuenta de... Para los usuarios. Nosotros, perdón, no sé si... nosotros nos parecen tres herramientas muy interesantes, ¿vale? Porque yo trabajo aquí, pero además nos parecen muy interesantes porque si representa una asociación de vecinos, imagínense que tiene 100 inscritos o, bueno, los que fueren, si tienen además pues, algún experto informático, hay algunas asociaciones que tienen sus propios servidores, estamos hablando de un software gratuito de emisión de mensajes. El software de emisión de mensajes, por ejemplo, si no quieren pagar SMS, también mandan mail, eso lo hace un correo electrónico, sí, también es verdad, pero además de eso, tienen las consultas, pueden programar sus calendarios de actividades, pueden marcar los sitios, pues hoy va a haber una romería, hoy va a haber aquí una paparota popular, no sé dónde, hoy va a haber aquí una, vamos a ir a pescar todos aquí, no sé qué, y todo eso lo van marcando, pueden avisar a la gente y pueden incluso tantear qué les pareció un evento realizado o qué les parece algo en el futuro, modificación de fechas, de sitios. Las aplicaciones son infinitas, es decir, lo que la imaginación de... nosotros lo hablábamos también cuando lo presentamos el proyecto, nos decía una alcaldesa, nos decía, bueno, o sea que yo con las consultas puedo decidir el trazado de una carrera ciclista local, en el mapa puedo poner toda la ruta, porque no solamente admite puntos, admite rutas, áreas, puedo poner toda la ruta por donde pasa la vuelta ciclista, pues va a pasar por la fuente, va a girar allí al lado del campo, va a dar la vuelta no sé qué en la iglesia, y avisar mediante mensajería SMS, por ejemplo, inscríbanse hasta el día X, mañana empieza la carrera, no olviden traer agua o ropa deportiva. Las herramientas se pueden coger por separado o en un kit completo. Insisto, lo importante del proyecto son esas herramientas, esa red de participación, porque esas herramientas, aunque el proyecto muera, estarán descargables con sus manuales, etc., en la web oficial del proyecto y si no en la web de Diputación de Coruña. Y tercero, que el proyecto es físico, está ahí. Mientras la vida del proyecto, las antenas están ahí, y es gente palpable y ahí están para atender a todo el mundo. Muchas gracias a todos de nuevo y si no hay más preguntas, acabé. Como ente que ten encomendadas as tarefas de coordinación da execución das diferentes tarefas, das diferentes actuacións do plan. É dicir, nós somos o organismo que seguimos a execución que fan os operadores beneficiarios das obrigas que adquiren por ser beneficiarios destas axudas que concede a Xunta. Cal é o objetivo do plan? Pois acadar, antes de que se remate o ano 2013, que a práctica totalidade de galegos, empresas e servizos públicos de Galicia poidan acceder a banda larga con calidade. Este reto pois supón aproximadamente reducir o número de galegos que non contaban con banda larga, que a finais de 2009, cando se fixeron os estudos de cobertura, era de uns 786.000, é dicir, un 28% da poboación total de Galicia. Ademais, non é só que fosen 786.000, senón como se distribuía. Existía unha grandísima diferencia, no que poden ver neste mapa, entre as zonas máis rurais e as zonas máis urbanas. Se fixan, o azul representa zonas con cobertura de banda larga, mentras que o vermello representa zonas sen cobertura de banda larga. Podes ver perfectamente a zona das cidades, a zona do Eixo Atlántico, a zona das Rías Baixas, coa súa densidade de poboación máis alta, que se xan investimentos máis rendibles, e por iso son zonas que teñen mellores servizos dende a iniciativa privada. Sen embargo, se nos vamos cara ao leste, podemos ver que nas zonas de Lugo e Ourense a situación é moito peor, pois porque existe moita máis dispersión de poboación, moito máis envellecemento, incluso a orografía é máis complicada nestas dúas provincias que nas dúas provincias occidentais, e así atopábamos unha situación na cal o conxunto da provincia de Pontevedra tiña unha cobertura moito mellor, na cal só un 21% de poboación estaba sen cobertura de banda larga, ademais concentrándose esta poboación en zonas como pode ser Beza, como pode ser o Condado, zonas do interior. Na provincia da Coruña tamén tiñamos unha situación menos desfavorable, 24% da poboación, mentras que en Lugo e Ourense estábamos por enriba do 40% da poboación sen cobertura de banda larga. Non fai falta decir que esta situación é unha clarísima falta de igualdade, de vertebración territorial, porque estamos a falar de dúas velocidades distintas dentro do que é o territorio de Galicia. Estamos a falar dun
nunhas zonas moito máis desenvoltas do que o acceso a banda larga se refire e outras zonas que teñen graves carencias. Entón, que esperamos acadar? Pois esperamos acadar que como mínimo un 94% da poboación pode acceder a redes de banda larga de como mínimo 2 megas con as calidades garantidas mínimas. Isto, ademais, vai nos permitir que se homoxenice moito a